Muy bien, buenas tardes, soy el profesor Eda Santiani. Estoy con ustedes para el curso de aritmética, pero como reemplazo del profesor titular, ¿de acuerdo? Entonces, por hoy día voy a estar yo, el próximo jueves sumo el profesor titular de esta sección. ¿Sí? Entonces, empezamos en aritmética. Antes de empezar, primero, por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha bien? Buenas tardes, Sí, profesor. profesor. Sí, sí se escucha. Sí, profesor, buenas tardes. Excelente, buenas tardes. Entonces, mire, conforme voy avanzando, lo ideal, en vez que yo le pediría que todas las consultas activen su audio, ¿de acuerdo? En vez de estar escribiendo en el chat, es más rápido, más práctico, pero no se olviden que el audio está activado, ¿no? Entonces, a veces alguno hace una pregunta, después se olvidó y está hablando de otros temas con otras personas, ¿no? Entonces, no se deben olvidar. Ya, entonces, comparto pantalla para poder empezar. Primer tema en aritmética es lógica proposicional. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver proposiciones, conectivos lógicos, tabla de verdad, proposiciones equivalentes y las principales leyes lógicas. Ese es el contenido de esta semana. ¿Sí? Entonces, empezamos definiendo una proposición. Es un enunciado coherente, que tiene valor de verdad, sin ambigüedad en un determinado contexto. Todo enunciado aseverativo, por ejemplo, va a ser una proposición. Cada vez que tú afirmas algo es una proposición. Si yo digo, eh, el 3 de mayo de 1530 fue miércoles, es una proposición. Ahorita no sabemos si es verdadero o falso, pero sabemos que tiene valor de verdad, entonces es proposición. ¿De acuerdo? ¿Cuáles no son proposiciones? Deseos, mandatos, interrogaciones, exclamaciones. Cuando esa proposición tiene una sola idea, se le llama proposición simple y se le suele simbolizar con las letras P, Q, R, etcétera. Por ejemplo, cuando yo digo 2 más 5 es mayor a 3, ahí hay una sola idea. Ese es una proposición. Si yo digo, por ejemplo, Juan es ingeniero, uno me puede decir, profesor, mi hermano se llama Juan y no es ingeniero, pero mi vecino se llama Juan y es ingeniero, entonces es ambiguo. No, no, por eso no dice en un determinado contexto. Nosotros sabremos quién es Juan y solamente habría dos posibilidades. O es ingeniero o no lo es. Por lo tanto, tiene valor de verdad. Esto sí es una proposición. Y si yo digo, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Ah, no, ese no. Interrogaciones, mandatos, deseos, exclamaciones no son proposiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Una proposición compuesta sería aquella formada por dos o más simples, o también lo podríamos ver como una simple que presente negación. Cuando yo digo 1 más 1 igual a 2, por ejemplo, esto viene a ser una proposición simple. Hay una idea, ese sería P. Si yo digo 4 menos 1 igual a 3, esa es otra proposición, sería Q. Entonces, cuando nosotros juntamos estas dos proposiciones simples, a esto llamamos proposición compuesta. Lo mismo cuando yo digo Juan es ingeniero o abogado. Una sería Juan es ingeniero, la otra sería Juan es abogado. Hay dos proposiciones simples en ese texto, por lo tanto, esa es una compuesta. También podría ser una simple que presente negación. Yo digo, no es cierto que Luis es economista. Luis es economista sería una proposición simple. Con la negación se convierte en compuesta. Entonces, estas palabritas que hemos usado para enlazar proposiciones simples y convertirlas en compuestas se llaman conectivos lógicos. Entonces, cuando hemos dicho 1 más 1 es 2 y 4 menos 1 es 3, el conectivo lógico es el I. Cuando digo, no es cierto que Luis es economista, el no es cierto que sería nuestro conectivo lógico. Entonces, los conectivos lógicos son aquellas palabras que nos sirven para enlazar proposiciones simples y convertirlas en compuestas. O también aquella que nos sirve para negar una proposición simple. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí está claro estos conceptos básicos. Me comentan, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Todo claro, profesor. Perfecto, excelente. Entonces, vamos a ver los principales conectivos. Empezamos con la negación. La negación, su símbolo es una especie de gusanito, se pone antes de la proposición y se lee no P. No sirve para negar. O sea, ¿qué es la negación? Cambia de valor de verdad. Si P es verdadera, la negación es falsa. Si P es falsa, la negación es verdadera. ¿De acuerdo? También podemos decir no es cierto que, como en el ejemplo anterior. Otro viene a ser la disyunción, por ejemplo. La disyunción débil, hay dos tipos de disyunción, la disyunción débil y la disyunción fuerte. En la disyunción débil, por ejemplo, su símbolo es el O, una especie de V.
¿no? Y se lee P o Q. Entonces, sucede P o sucede Q. Cuando decimos sucede P o sucede Q, nos estamos refiriendo a que puede ser que suceda solamente P, puede ser que suceda solamente Q, pero también podría ser ambos a la vez. Y tenemos también la disyunción fuerte cuyo símbolo es el triangulito, se lee o P o Q. ¿Eso qué significa? O sucede solamente P o sucede solamente Q. No puede suceder ambos a la vez. O uno u otro. En el anterior sí podía ser ambos a la vez. Esa es la diferencia con la disyunción, entre la disyunción débil y la disyunción fuerte. Si yo digo, Luis nació en Lima o Arequipa, o nació en Lima o nació en Arequipa, no puede ser en ambos, ¿no? Ahí sería disyunción fuerte. O nació en Lima o nació en Arequipa. Entonces, por eso se simboliza con el doble O. La conjunción, su símbolo es una especie de V invertida, se lee P y Q. O sea, principalmente con el I lo vamos a reconocer. Si yo digo sucede P y Q, estoy diciendo que sucede P y también sucede Q. O sea, están sucediendo los dos a la vez. Hay varias palabritas para el I, el sin embargo, el aunque, el pero también. Pero, por ejemplo, el pero es una, si bien es cierto, es un I, una conjunción, pero de ideas que se oponen. Se suele usar así. Yo digo, tengo tarea, pero me fui a pasear. O sea, suceden los dos, tengo tarea y me fui a pasear. Pero como son ideas que se oponen, se suele usar ahí el pero. Luego la condicional. La condicional, su símbolo es la flechita y se lee, si sucede P, entonces sucede Q. A esa primera se le llama a P, que es la primera proposición, se llama antecedente. Y a Q se le llama consecuente. ¿De acuerdo? Antecedente, consecuente. Otras palabritas, en consecuencia, por lo tanto, se deduce. Hay otro que se llama bicondicional, es una doble flechita, ¿de acuerdo? Y con esa doble flechita, si sucede P, entonces sucede Q, si sucede Q, entonces sucede P, o sea, apunta en ambos lados. Esto se lee P, sí y solamente sí, Q. Otra palabrita, cuando y solo cuando, por ejemplo. Ahora, un capítulo aparte es la condicional, que también tenemos la condicional inversa. O sea, cuando yo digo si sucede P, entonces sucede Q, esa es una condicional directa. El antecedente va primero y luego va el consecuente. Pero hay algunas palabritas que también son condicionales, pero condicional inversa en el sentido que el que va primero es el consecuente y el que va después es el antecedente. ¿Cuáles son estas palabritas? El dado que, puesto que, ya que, por qué, todo lo que termina en que. ¿De acuerdo? Entonces, son condicionales inversas. ¿Qué significa entonces eso? Que si yo tengo, por ejemplo, P, miren ahí, dado que Q, como está el dado que, a la hora de simbolizarlo, lo simbolizamos al revés. Primero va Q y luego P. O sea, sería un Q, entonces P. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Lo dejamos ahí. ¿Está claro hasta aquí para poder continuar? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la tabla, entonces, tabla de verdad. Todas las combinaciones posibles primero. Para dos, ¿cuáles son estas combinaciones? Puede ser ambos verdaderos, puede ser verdadero con falso, falso con verdadero o falso con falso. Ahí están todas las combinaciones. ¿Cómo entonces viene a ser P? P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q viene a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Por ejemplo, cuando hablamos de la negación es lo contrario a P. Como P es verdadero, verdadero, falso, falso, la negación sería falso, falso, verdadero, verdadero. Lo contrario. Luego tenemos el O, la inyunción débil, ¿no? Sucede P o sucede Q. Podría ser que suceda solamente P, puede ser solamente Q o puede ser ambos. Entonces, cuando ambos son verdaderos, es verdadero. Cuando el primero es verdadero. Cuando el segundo es verdadero, también es verdadero. O sea, el único caso que es falso es cuando los dos son falsos, el último. Entonces, ¿cuál es la regla de la inyunción débil? Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Ese sería su regla. Y el otro viene a ser la disyunción fuerte. El único que cambia con respecto a la débil es que no pueden ser ambos verdaderos a la vez. Verdadero con verdadero, entonces me daría falso. Todo lo demás es lo mismo. Acá estaría.
¿Sí? Esta sería la única diferencia. Verdadero con verdadero no da falso. Si yo digo, Luis nació en Lima o Arequipa, o nació en Lima o nació en Arequipa, no puede ser ambos. Por eso que verdadero con verdadero, falso. Entonces, ¿cómo nos lo aprendemos? Mira, si son iguales, nos da falso. Ahí está. Son iguales, nos da falso. Y cuando son diferentes, pues nos da verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. El otro, la conjunción tenía que ser ambos a la vez. Sucede P y también sucede Q. Entonces, solamente hay una posibilidad que nos dé verdadero, que es cuando los dos son verdaderos. Entonces, ¿cuál es la regla para el I? Basta que uno sea falso para que todo sea falso. El único caso que es verdadero es cuando los dos son verdaderos. En cambio, en el O nos decía, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Él es verdadero, todo es verdadero. Verdadero, todo es verdadero. Verdadero, todo es verdadero. La condicional, el único caso que la condicional es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Todos los demás casos son verdaderos. Y finalmente la bicondicional, su regla es cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Mira, son iguales, nos da verdadero. Los otros dos casos son diferentes, nos da falso. Esa sería la regla de la condicional, de la bicondicional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. De repente, nosotros a veces nos dan en enunciado texto y lo tenemos que poner simbólicamente para ver si es verdadero o falso, ¿no? De repente, por ejemplo, eh, digamos, ¿no? Si 3, vamos a poner acá, por ejemplo, 3 pertenece al vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, pi elevado al cuadrado pertenece a los números enteros, ¿no? Ajá, mira. Si 3 pertenece al vacío, entonces pi cuadrado es un número entero, ¿no? Entonces, si yo digo 3 pertenece al vacío, ¿eso qué vendría a ser? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Claro. El vacío es el conjunto que no tiene elementos. Ahora, ¿necesito hacer el otro? Pi cuadrado será un número entero. ¿Es necesario hacer un? En realidad, no es necesario. Bueno, es falso, ¿ah? Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la condicional, cuando el antecedente es falso, automáticamente todo es verdadero. O sea, no importa el consecuente, no importa que el consecuente sea verdadero o falso, todo sería verdadero. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podríamos concluir que toda esta expresión es verdadera. ¿Por qué? Porque el antecedente es falso. Ahora, ¿podemos saber el consecuente? Sí, en realidad pi es un número irracional, entonces su cuadrado también es un número irracional, ¿de acuerdo? Entonces, verdadero o entero, recontra falso, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, por ejemplo, por ejemplo, ese es cuando tenemos los valores de cada uno de ellos, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tenemos los valores de ellos? ¿Se puede saber el valor de verdad de una proporción sin tener individualmente? Sí, pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos P y negación de P, yo no sé si P es verdadero o falso, pero sí sé que si P es verdadero, su negación es falso, y si P es falso, su negación es verdadero. Entonces, cuando yo pongo P y negación de P, uno de los dos es falso. No sé cuál, pero sí sé que uno de los dos es falso. Y como uno es falso, todo es falso. En un I, basta que uno sea falso para que todo sea falso. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un Q o negación de Q, lo mismo, son diferentes. Como son diferentes, uno es verdadero y el otro es falso. Yo no sé cuál es cuál. Pero como uno es verdadero en un O nos decía, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Entonces, nosotros no sabemos el valor de verdad de P, sin embargo ya sabíamos que todo el primer enunciado era falso, no sabemos el valor de verdad de Q, sin embargo ya sabemos que todo el enunciado es verdadero. Y podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo falso, entonces P, si el antecedente es falso, lo acabamos de ver, todo es verdadero. Ni siquiera tengo que saber el consecuente. De falso, entonces P, eso nos da verdadero. ¿Sí? Son algunos ejemplos de cómo a partir de uno yo puedo saber el otro. Si yo tuviera, por ejemplo, R bicondicional negación de R, esto sería falso, porque son diferentes. La bicondicional nos decía, cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Pero si yo tuviera, por ejemplo, P o T, digamos, disyunción fuerte, negación de T,
son diferentes. Como son diferentes, pues eso nos da verdadero. Porque la disyunción fuerte nos decía, cuando son iguales es falso, cuando son diferentes es verdadero. Es lo contrario a quién? A la bicondicional. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento, ¿sí? A ver, no sé, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? De que solo de repente me desconecté y no me he dado cuenta. Puede ser también, ¿no? Hace un ratito me pasó en el otro salón que no me había dado cuenta, yo seguía hablando y total me había desconectado. Sí se entendió, profesor. Ya, muy bien. Están ahí, muy bien, qué bueno. Sí se entendió, profesor. Continuemos. No se olviden que la clase queda grabada, ¿no? Ustedes van a archivos, clases grabadas y pueden ver esa clase nuevamente por si acaso, ¿sí? Esa es la gran ventaja de la virtualidad. Vamos a ir a la tabla de verdad de esta proposición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta proposición, eh, el conectivo mayor jerarquía viene a ser la bicondicional. Y en la bicondicional, ahí está, nosotros, ¿por qué digo que es el de mayor jerarquía? Porque todo esto está encerrado en paréntesis, como operaciones, y todo esto está encerrado en paréntesis, entonces solamente me queda uno libre, que sería la última operación. Por eso digo que la bicondicional en este caso es el que tiene más jerarquía, ¿de acuerdo? El primer paréntesis, la bicondicional, perdón, la condicional, ya sabíamos, P entonces Q es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y al otro lado yo tengo no P o Q. Primero hago no P. No P es lo contrario a P. Como P es verdadero, verdadero, falso, falso, no P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Luego Q lo copio igualito. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y voy a trabajar ambos mediante el O. Y el O no decía, cuando basta, no decía, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. ¿De acuerdo? Entonces el primero inmediatamente es verdadero, pues uno es verdadero, todo es verdadero, el tercero también es verdadero y el cuarto es verdadero. El único que no es verdadero es el del medio. Ahí está. Finalmente vamos a trabajar el resultado del primer paréntesis con el resultado del segundo paréntesis. ¿Mediante quién? Mediante la bicondicional. Pero la bicondicional nos decía cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Y en este caso son iguales, todos. Entonces todos no es verdaderos. Nosotros a ese último resultado le conocemos como matriz principal y clasificamos a las proposiciones compuestas a partir de su matriz principal. Cuando todo es verdadero, se va a llamar tautología. Cuando todo es falso, se llama contradicción. Y cuando hay verdaderos y falsos, se llama contingencia. En este caso, como todos nos salió verdaderos, es una tautología. Todos son verdaderos. ¿Sí? A ver, lo dejo un momentito ahí. Ustedes me dicen si hay algo que no se ha entendido. Ya, bueno, continuamos. ¿Qué son las proposiciones equivalentes? Son aquellas que tienen la misma matriz principal y se simboliza con las tres rayitas. Es parecido al igual, ¿no? Pero con tres rayitas. Entonces, por ejemplo, hace un momento hemos desarrollado la condicional P entonces Q, por ejemplo, cuando P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso, Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y si nosotros, por ejemplo, hacíamos la condicional, el único caso que era falso es verdadero con falso. En nuestro caso sería la segunda línea. Todo lo demás es verdadero. Al otro lado tenemos no P es falso, falso, verdadero, verdadero. Y Q es verdadero, falso, falso. Y trabajamos ambos mediante el O. El O no decía basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. El primero es verdadero, tercero verdadero y cuarto verdadero. Y entonces los resultados son igualitos.
O sea, el resultado del primero es igualito al resultado del segundo. Por lo tanto, a esto se le conoce como proposiciones equivalentes. Por eso le ponemos el símbolo de equivalencia. Ahí está. Eso se lee que son equivalentes. Y a la equivalencia de dos proposiciones se llama ley lógica. A esta en particular se llama ley de la condicional. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar si dos proposiciones son equivalentes? Hallando su tabla, su matriz principal. Por ejemplo, yo quisiera saber si P entonces Q es equivalente a Q entonces P. Quiero saber si son equivalentes. Quiero saber si le puedo cambiar de orden. Por ejemplo, en las operaciones de números, la suma, yo puedo cambiar el orden. El orden de los sumandos no altera la suma. Lo mismo para el producto, ¿no? El orden de los factores no altera el resultado. A eso se llama propiedad conmutativa. Sin embargo, la resta no es conmutativa. A menos B no es lo mismo que B menos A. La división tampoco. A entre B no es lo mismo que B entre A. ¿De acuerdo? Entonces, algunas operaciones van a ser conmutativas, pero no todas. Vamos a ver acá. Por ejemplo, vamos a hallar Q entonces P, porque P entonces Q ya lo tenemos, P entonces Q. P entonces Q sabíamos que era verdadero, falso, verdadero, verdadero. A ver, Q viene a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, primera fila, verdadero con verdadero, eso nos da verdadero. Segunda fila, falso con verdadero, también nos da verdadero. Tercera fila, verdadero con falso, eso sí nos da falso. Y la cuarta fila sería falso con falso, eso nos da verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los resultados, pregunta, ¿son iguales sí o no? A ver qué opinan ustedes. No. No, muy bien, no No. son iguales. Así es. Entonces, nosotros decimos, por lo tanto, podemos poner acá, como no son equivalentes, ponemos así. P entonces Q no es equivalente a Q entonces P. ¿De acuerdo? No son equivalentes. ¿Sí? Bueno, y cuando son equivalentes, pues a esa equivalencia llamamos leyes lógicas. Pero vamos a terminar esta parte de la teoría, no, de toda la teoría, ¿no? Viendo las principales leyes lógicas. ¿Sí? A ver, son las mismas que ustedes conocen en los números reales, así como la conmutatividad. ¿Qué otra propiedad se acuerdan de los números? Por ejemplo, la suma, la multiplicación, aparte de ser conmutativa, ¿qué otras propiedades cumplían? Distributiva. Claro, también asociativa, ¿no? Esas son las mismas que vamos a utilizar acá. O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la propiedad involutiva. Involutiva es lo mismo que en números reales, ustedes con ella, le pongo con menos 3, menos por menos más, me da 3. Entonces, involutiva es lo mismo, pero con negación. Menos P, perdón, menos no, sería negación de la negación de P, ese es P. Menos con menos, o negación se cancela. Si yo digo, no es cierto que Juan no es ingeniero, estoy diciendo Juan es ingeniero. ¿De acuerdo? Otro, la conmutativa. Por ejemplo, la conjunción y la disyunción son conmutativas. O sea, yo puedo cambiar de orden. La operación sigue siendo lo mismo. Hemos visto que la bicondicional, por ejemplo, no es conmutativa. Perdón, la bicondicional no. La condicional. Acabamos de ver como un ejemplo que la condicional no es conmutativa. No puedes cambiar el orden, pues no te da el mismo resultado. Pero la conjunción y la disyunción sí. También hay otra propiedad que se llama asociativa. Pero por ejemplo, los números reales cumplen la propiedad asociativa en la suma. Eso significa que si tú vas a sumar A más B y le sumas C, el resultado es lo mismo que A más B más C. O sea, la propiedad asociativa te dice, no importa cómo asocies, el resultado es el mismo. Eso es lo que te dice la propiedad asociativa. ¿De acuerdo? Entonces, pues tiene que ser la misma operación. Entonces, el I y el O cumplen esa propiedad. Mira, estoy asociando los dos primeros, dejé libre al tercero y ahora asocio los dos últimos y dejo libre al primero. Es lo mismo. Es de propiedad asociativa para el I y también para el O. Otro, por ejemplo, que ustedes han visto en los números reales es la propiedad distributiva. Vamos a recordar la distributiva. Cuando ustedes tenían A multiplicando a E más C, propiedad distributiva,
Entonces, ¿qué hacíamos? El A multiplicaba a cada uno de ellos, ¿no? O sea, a la hora de multiplicar nos quedaba A por B más A por C. Pero primero se hacen los productos. Primero los productos, ¿no? Y luego la suma. Pero observemos acá, por ejemplo, que la operación que estaba afuera del paréntesis, o sea, el producto, el que está afuera, ahora va adentro. Mira, la operación que estaba afuera, ahora va adentro. Y la operación que estaba dentro, que es la suma, ahora va afuera, o sea, cambian de lugar, ¿sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, vamos a hacer una traducción, ojo, traducción, vamos a traducir al lenguaje de las proporciones. Si yo tuviera P y Q o R, por ejemplo, ¿sí? Abro dos paréntesis, pregunto yo, ¿cuál sería la operación que va a ir afuera? El O, porque el O está adentro, muy bien. El O está adentro, el O es el que va afuera, ¿no? El O estaba adentro y el O ahora es el que va afuera. ¿Y quién es el que va a ir adentro? El I. Entonces, ¿cuál sería el primer paréntesis? Claro. Y el segundo sería P y R. Entonces, ¿hemos hecho algo, una nueva propiedad? No, es la misma. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo único que hemos hecho es traducir a otro lenguaje. Ustedes lo conocen en el lenguaje de números y lo hemos traducido en el lenguaje de proposiciones. Y la misma propiedad lo podemos ver luego en el lenguaje de los conjuntos, ya cuando ustedes en matemática superior en la universidad, en el lenguaje de las matrices, en el lenguaje de los vectores, en el lenguaje de las funciones, es la misma propiedad. En muchos lenguajes van a tener la misma propiedad. ¿Cuál fue el primero? Lógica. Toda la matemática que conocemos se basa en lógica. Entonces aquí tenemos la que cumple la propiedad distributiva es el I con el O. ¿De acuerdo? La operación que está afuera va adentro, la que está adentro va afuera. Nada más. A ver, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. ¿Va quedando claro? Nos falta ver dos más y ya con eso terminamos. Ok, profesor. Dime, ¿te escucho? ¿Me ibas a preguntar algo? Todo claro. Ah, todo claro, ya. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas dos más? Las propiedades de Morgan, que eso seguramente en conjuntos han visto propiedades de Morgan. En conjuntos, por ejemplo, cuando ustedes querían complemento de A unión B, entonces era complemento de cada uno, pero la unión lo cambiaban por intersección. Y si fue intersección, lo cambiaban por unión. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, en Morgan, cuando tú quieres negar un I, niegas cada uno, pero cambias el I por el O. Y tú quieres negar un O, niegas cada uno, pero cambias el O por el I. ¿De acuerdo? Y el último se llama propiedad de absorción. La propiedad de absorción se hace cuando se repite la misma operación. Por ejemplo, tengo que se está repitiendo la operación P. Se repite la misma operación P, ¿no? Se repite P en operaciones contrarias, el hielo, y nos queda solamente P. O sea, Q desaparece, nos queda solamente P. Se ha simplificado un montón. Cuando tú veas que algo se repite, en operación contraria se repite igualito, nos queda aquello que se está repitiendo. ¿De acuerdo? Es cuando se repite igualito. Pero si se repite cambiando su valor de verdad, por ejemplo, acá era P y acá está no P, entonces siempre va a ser el que está afuera, ¿no? Ahí está, la operación de afuera, y le agregas la otra proposición. Acá también se repite, pero cambiando su valor de verdad. Entonces copias el que está afuera y la operación de afuera y le agregas la otra proposición. Por ejemplo, este primero, ya dos ejemplos, con eso terminamos la explicación. ¿A qué sería equivalente esto? Dice no S O y en paréntesis T y no S. Ojo que funciona con cualquier letra, profe, yo lo sabía con P y con Q. Con cualquier letra funciona. No es O, sí. A ver, observen que se está repitiendo igualito negación de S, ¿no? ¿A qué es equivalente? Negación de S. Ya está. Negación de S. Se repite igualito. Y uno más, a ver. Si tengo acá, por ejemplo, tengo
Que se repite R, pero cambiando su valor de verdad. Ah, ya, entonces, ¿qué sería? El que está afuera, la operación de afuera y la otra proposición. Entonces nos daría T o negación de R. A ver, lo dejo un momento ahí para que ustedes puedan tomarle captura a las propiedades. Si tienen alguna consulta me dicen. Ya con esto vamos a empezar a desarrollar los problemas. Siempre en materia van a haber 10 problemas que desarrollamos en clase o que tratamos de desarrollar en clase, ¿no? Y hay 10 problemas que quedan como ejercicios propuestos, ¿sí? Para ustedes. La recomendación siempre va a ser que empiecen volviendo a desarrollar los ejercicios que hemos visto nosotros en clase. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya, vamos a pasar. Problema 1. Ejercicio de clase. El problema 1 es inmediato, ¿no? Porque solamente nos piden determinar si son o no son proposiciones lógicas. Y el primero de frente no es. ¿Por qué no es proposición? Porque es una interrogación. Enunciado, interrogativos, exclamativos, mandato, deseos, no son proposiciones. Entonces me dice, el número 64 de frente, yo veo símbolo de interrogación, no es. Ya está. De frente no es. Siguiente, me dice, el número 323 no es primo, es una afirmación. Entonces, todos los enunciados aseverativos van a ser proposiciones. Tú afirmas algo, eso es una proposición. De repente, o sea, ni siquiera sabemos, o ni siquiera es necesario saber si 323 es o no es primo. No es necesario saber. Solamente nos pregunta si eso tiene valor de verdad, sí. Por lo tanto, es proposición. ¿De acuerdo? El siguiente me dice, todos los números de la forma. A ver, entonces vamos a analizar acá un poquito. Cuando me dice n más 1 por n menos 1, esa es diferencia de cuadrados. Nos quedaría n cuadrado menos 1, ¿no? Ahí está. Pero luego hay un más 1 afuera. Entonces al operar, ¿qué nos haría? Nos haría solamente n cuadrado. Entonces uno, profe, si nos da n cuadrado, entonces sí es cuadrado perfecto. Lo que pasa es que no sabemos el valor de n. De repente n, por ejemplo, viene a ser raíz de 2. Al cuadrado nos haría 2, no es cuadrado perfecto. O sea, no me están especificando qué tipo de número es n. Si n es un número, por ejemplo, como raíz de 2, no es cuadrado perfecto. Pero si n es un entero, sí sería cuadrado perfecto. Entonces, como no me especifica, no se puede determinar su valor de verdad. Por lo tanto, no es proposición. ¿Sí? ¿Ya está? Y el último, se está afirmando algo. Cada vez que tú haces un enunciado aseverativo, es una proposición. Te dice, si se cumple esto, entonces factorial de 4 es 12. De frente, eso sí sería proposición. ¿De acuerdo? Entonces, solamente el 2 y el 4, alternativa E. Ahí está. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Pasamos al siguiente entonces. Todo claro. Muy bien. La profesora Mari le dice a sus alumnos que apliquen lo estudiado en clase y determinen el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, acá hay una primera pregunta que le haría a todos. Presten atención a los detalles. Dice, ¿es falso que 3 al cuadrado igual a 6 y 2 al cubo igual a 8? Entonces yo les preguntaría, ¿ese es falso que abarca solamente al primero o abarca a todo? A los dos. A todo. A los, si se convenía, Los a dos. todo, ¿no? La respuesta es no. Solamente el primero. ¿Cómo sabes la diferencia? Cuando hay una coma que agrupa. Como no hay una coma, entonces el es falso que solamente estaría abarcando al primero. Pero comparen con el enunciado del segundo. En el segundo no es cierto que
coma. Como hay una coma, ese no es cierto que ese sí abarca a todo lo demás. Esa sería la gran diferencia. ¿De acuerdo? El primero no hay coma, entonces solamente abarca el primero. 3 al cuadrado igual a 6, ese es recontra falso. Entonces sería, ¿es falso qué? Falso. Y el otro que me dice 2 al cubo 8, ese es verdadero. Ya nos quedaría así. El primero es negación de falso. Negación de falso es verdadero. Ya nos daría verdadero y verdadero. Ese es verdadero. El NELI, si los dos son verdaderos, nos da verdadero. En el siguiente, nos dice, no es cierto que hay una negación, pero la negación abarca a todo, a todo. Entonces, ¿qué tenemos? Una condicional. El primero, 2 a la cuarta y 6, verdadero. ¿De acuerdo? Y luego tenemos 4 al cuadrado y 6, verdadero. Pero 1 a la cuarta 4, ese es falso. Entonces nos quedaría simbolizado así. Ahora, lo que está en el paréntesis, que dice verdadero y falso, es falso. Pues si uno es falso, todo es falso en el i. Entonces nos quedaría verdadero, entonces falso. Ahora, verdadero, entonces falso es falso. Pero con la negación que está afuera, se convertiría en verdadero. ¿Sí? Ya te hemos anunciado dos. ¿Ah? Y mire la gran diferencia. Ese era sin coma. Sin coma, la negación solamente abarca el primero. Y con coma, la negación ya abarcó a todo. Esa es la gran diferencia. Vamos a continuar. Luego dice, hay un doble O, pero ojo, el de mayor jerarquía acá es el sí, solo sí. A la izquierda del sí, solo sí, hay un doble O, ese es de disyunción fuerte. O 9 a la 0 es 9 o 3 a la 0 es 1. Entonces cuando dice 9 a la 0 es 9, ese es falso, porque 9 a la 0 es 1. Y cuando dice 3 a la 0 es 1, ese sí es verdadero. ¿Sí? Entonces nos quedaría así. Falso, disyunción fuerte, verdadero, bicondicional, verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque a 0 a la 1 es 0. Bueno, el paréntesis son diferentes. Y en la disyunción fuerte, cuando son diferentes, nos daba verdadero. Entonces sería verdadero, bicondicional, verdadero. Eso sería verdadero. Y en la última, 7 a la 0 es 1, eso es verdadero. Entonces, ya, ese es el de más jerarquías entonces. Ahora, lo que encontramos dentro del corchete es un por qué. Y ahí hay que tener cuidado. El por qué es una condicional, pero es una condicional inversa. El dado que, puesto que, ya que, porque, todos ellos son condicionales inversas. Yo digo 3 a la 0 es 0, eso es falso. 3 a la 0 es 1. 0 por 3 igual 0, eso sí sería verdadero, ¿no? Entonces, como es una condicional inversa, sería en este sentido, ¿no? Verdadero, entonces falso sería. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosa no es verdadero, entonces falso? Ese es falso. Nuevamente tendríamos verdadero, entonces falso, otra vez sería falso. Entonces sería alternativa. A ver, el primero nos salió verdadero, el otro verdadero, el otro verdadero, y el último falso. Entonces, eso nos ha salido alternativa D. ¿Está bien? Hasta aquí, a ver, siempre después de cada problema lo voy a dejar un instante para que ustedes puedan tomarle captura, analizar, de repente verificar. Ustedes saben que tienen la grabación, después lo pueden volver a ver con calma. Si tienen alguna pregunta también pueden aprovechar en hacerlo. Sigamos entonces. Problema 3. Miren, en este tipo de problema, cuando nos dan en enunciado texto, uno tiene que simbolizar, ¿no? Pero para simbolizar, lo primero hay que identificar las proposiciones o los conectivos simples, las proposiciones simples. Cuando dice Benjamín va al parque, ese sería uno, ese que sea P, por ejemplo, ¿no? P, Benjamín va al parque. Cuando dice no va al cine, bueno, la proposición simple nunca va en negación, entonces sería con afirmativo. Benjamín va al cine, sería Q.
¿De acuerdo? Y tengo Benjamín va al parque, P, Benjamín va al cine, Q. Muy bien. Y ahora sí vamos a simbolizar. El paso número 1 es identificar el conectivo de mayor jerarquía. Tenemos un doble O, tenemos el ya que y una negación. ¿Cuál sería el que tiene más jerarquía ahí? Hay otra negación por acá. Disyunción fuerte. Disyunción fuerte. Ah, ya, el doble O, ya. Lo que pasa es que acá les digo que hay que tener presente los signos de agrupamiento en el texto. Coma, punto y coma, punto, también separan ideas. Entonces, esa coma que ustedes observan ahí está separando ideas, o sea, está cortando a la proposición en dos partes. Y entonces el conectivo que esté junto a ese que separa, que puede ser coma, puede ser punto y coma, puede ser punto, ese es el que tiene más jerarquía. Entonces, ¿quién está junto a la coma? El ya que. Entonces, ya que es el que tiene más jerarquía. ¿Cómo es el ya que? Es una condicional inversa. ¿Qué significa condicional inversa? Que lo que va después es el antecedente. ¿Qué cosa va después? Dice, no va al parque. El no va al parque es el antecedente. No va al parque sería no P. Ahí está. Y lo que estaba antes viene a ser el consecuente. Por eso se llama disyunción condicional inversa. ¿Cuál es el consecuente? Hay un doble O, disyunción fuerte. O Benjamín va al parque, que sería P, o no va al cine, que sería no Q. Ya está simbolizado. ¿De acuerdo? Ahí estaría la simbolización, pero siempre hemos partido entonces del cognitivo de mayor jerarquía. Ahora no dice todo ese enunciado, me dice que es falso. ¿Y en qué caso la condicional venía a ser falsa? La condicional venía a ser falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. No hay otro. Como el antecedente es negación de P, si la negación de P es verdadero, entonces ¿qué cosa viene a ser P? P viene a ser, Falso. si claro, ahí nomás, como negación de P es verdadero, ya sabemos que P viene a ser falso. ¿De acuerdo? Entonces, como P viene a ser falso y al otro lado tenemos disyunción fuerte, la disyunción fuerte, ojo, la disyunción fuerte cuando era falso, cuando ambos son iguales. Entonces, como nos da falso, tienen que ser iguales. Como el primero es falso, el otro tendría que ser falso. Acá está. El otro también es falso. Y si el otro es falso, si la negación de Q es falso, es porque Q es verdadero. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo el valor de cada uno, todo era falso, y hemos descubierto los valores, y ahora sí, con esto nosotros podemos dar el valor de verdad de los enunciados que nos piden, ¿no? Por ejemplo, dice, Benjamín no va al parque. Benjamín va al parque es P. Benjamín no va al parque sería no P. No P es verdadero. Ya tengo el primero, ¿ah? Segundo, dice, Benjamín no va al cine. Va al cine es Q. Y Q es verdadero. Entonces, no va al cine sería falso, ¿no? La negación. Y el último dice, si Benjamín va al cine, entonces no va al parque. O sea, este sería un Q, entonces negación de P. Así sería. Sería un Q, entonces negación de P. Muy bien, pero nosotros tenemos que Q es verdadero, y tenemos que la negación de P también es verdadero, ¿no? Porque nos teníamos que P es falso, negación verdadera. Entonces, verdadero con verdadero, verdadero también nos da. ¿Sí? ¿Está? Y entonces, como el primero es verdadero, el segundo falso, el tercero verdadero, nos haría la alternativa C. Entonces, todo empezó identificando el conectivo de mayor jerarquía, que en este caso es el yaque. A ver, lo dejo un momentito ahí.
Vamos a, un momentito, dejar acá. ¿Cómo estamos hasta ahí? Está un poquito difícil, muy denso tal vez. ¿Ustedes en el colegio llevaron lógica o recién están viendo por primera vez? Si es por primera vez, les puede parecer un poquito complicado. ¿Vamos bien todavía? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, ya. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a continuar. Ujú, ya. Listo. Ujú. Acá es. A ver. Entonces empezamos. Dice, nuevamente, la proposición, no, toda esa proposición, ¿no? Es falsa. Entonces nuevamente hay que simbolizar. A ver, por favor, ¿cuál es el conectivo mayor jerarquía aquí? En consecuencia, En En consecuencia, consecuencia. muy bien, muy bien. Porque está con el punto. Y el en consecuencia es una condicional directa. O sea, el conectivo, la condicional directa, ahí está. Entonces, lo que está antes es el antecedente. A ver, ¿qué es lo que está antes? Dice, si compro un collar, entonces compro un par de aretes. Condicional nuevamente. Entonces, proposiciones simples. Compro un collar P, compro un par de aretes Q. ¿De acuerdo? Entonces, si compro un collar P, entonces compro un par de aretes Q. En consecuencia, ese es el de más jerarquía. Y abro otro paréntesis. Dice, o compro un collar o compro un par de aretes. Entonces sería, en consecuencia sería acá, como hay un doble o compro un collar o compro un par de aretes, ese es disyunción fuerte. Y ya está simbolizado. ¿De acuerdo? Hasta ahí ya lo tenemos simbolizado. Pero no dice que es falso, entonces lo igualo a falso. Lo igualo a falso. Y como lo igualo a falso, yo sé que la condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Le ponemos ahí antecedente verdadero, consecuente falso. El antecedente, ¿cuándo es verdadero? Hay muchos casos. Puede ser, perdón, claro, la condicional, ¿cuándo es verdadero? Puede ser verdadero con verdadero, puede ser falso con verdadero, puede ser falso con falso. Entonces todavía no sabemos en qué caso nos encontramos. Entonces pasamos al otro, no nos sirve, ¿no? Pasamos al otro. Y el otro es disyunción fuerte y nos dice falso. Pero la disyunción fuerte es falso cuando son iguales o diferentes. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era falso? Iguales o diferentes. Iguales. Cuando son iguales. O sea, ¿qué tengo de dato? Que son iguales. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Por ejemplo, el primero. El primero dice así. Compro un collar P, pero el pero es un I. No compro un par de aretes, no Q. Entonces yo les pregunto, si P y Q son iguales, P y no Q, ¿cómo serán? ¿Iguales o diferentes? ¿Diferentes? Son diferentes. Claro, vuelvo a repetir, ¿ah? Si P y Q son iguales, P y no Q son diferentes. Entonces, ellos son diferentes. Entonces, como son diferentes en un I, no da falso. Ya tengo el primero. El primero es falso. El segundo me dice, no compro un collar, ya, no compro un collar sería no P, sí y solo si no compro a un par de aretes, no Q. Entonces, si yo tengo P y Q son iguales, ¿cómo serán no P y no Q? Iguales. Iguales, muy bien. Y si son iguales, en una bicondicional, ¿todo qué nos da? Verdadero. Verdadero. Y el último, dice, hay un doble O, disyunción fuerte. Compro un collar, nuevamente P, disyunción fuerte, no compro un par de aretes, no Q. Entonces, nuevamente, P y no Q son diferentes. Y en una disyunción fuerte, si son diferentes, nos da verdadero. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, alternativa D.
A ver, lo dejo ahí un momento para que puedan tomar captura. Va a tener mi agüita, ¿ya? Ahorita regreso en un segundo. Pueden ir viendo a ver si hay alguna duda. ¿Está todo claro? Ya, entonces vamos a continuar. Profesor, en la tercera no Dime, sería dime. falso, ya que son iguales. No, es que no son iguales. En la tercera son diferentes. No es que P y Q son iguales. Y en la tercera tenemos P y no Q. Es lo mismo que en la primera, ¿no? P y no Q diferentes. Profesor, ¿por qué en Dime, el primer paréntesis de P condicional Q le puso verdadero? en el primer paréntesis. Ah, ya, no, no, no. Lo que pasa es que toda la condicional, todo es falso. Entonces, ¿cuándo la condicional es falso? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Gracias. Ujú. Ya. Vamos a Profesor, continuar, disculpe ¿ya? una consulta. Sí, dime. Te escucho. ¿Cuándo sé cuando uno es de mayor jerarquía? Es que nos O estamos sea, guiando. Sí, sí, te entendí muy bien tu pregunta. En el texto, en el texto utilizamos signos de agrupamiento. ¿Cuáles? Coma, punto y coma, el punto. En ese orden va la jerarquía, o sea, eh, el de menor jerarquía es la coma, ¿no? Luego el punto y coma, luego el punto, coma, punto y coma y el punto. Punto es el que tiene más jerarquía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabíamos, por ejemplo, acá que en consecuencia era el que tenía más jerarquía? Porque está junto con el punto. Mira, junto con el punto. Ah, ese es el de más jerarquía. ¿Sí? y va a haber un momento donde usen signos de exclamación, ¿o no? No creo, ¿no? No, es que los signos de exclamación, o sea, los enunciados exclamativos, no son proposiciones. ¿Cuáles no son proposiciones? Exclamaciones, interrogaciones, esos mandatos. Por eso que no lo vamos a usar. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Muy bien, de nada. Continuamos, ¿ya? Siguiente, dice. Nuevamente, a ver, primero lo dejo ahí. Y ustedes me dicen cuál es el conectivo mayor jerarquía, o cuál es la palabra que es conectivo de mayor jerarquía. Sin embargo, Sin embargo, Claro, así es. O sea, nosotros identificamos eso. Sin embargo, digamos, ya, tengo que estudiar, sin embargo, me fui al cine. ¿Cómo lo tomamos el sin embargo? Es como un pero, es una conjunción de ideas que se oponen, ¿de acuerdo? Es un y, una conjunción. En el cuadrito que vimos al inicio, en la conjunción, en otras palabras, había sin embargo, pero, no obstante, todos ellos son conjunción. Entonces, el de mayor jerarquía es un y. Y empezamos así, ¿no? Es un I. Y entonces, al inicio dice, Catalina acude al concierto de J-Lo. J-Lo sigue dando conciertos. Yo creo que está jubilada, ¿no? Vamos a suponer que sigue dando conciertos, ¿ya? Catalina acude al concierto. Esa sería una proporción, ya que el precio de cada boleto no está elevado. Entonces, identificamos cuáles son las proporciones simples. Digamos, P, el precio de cada boleto está elevado, nunca va con negación, pues eso sin negación. Y Q sería Catalina acude al concierto de Hielo. Una pregunta, si tú, en vez de poner este orden, tú le pones P, Catalina acude al concierto de Hielo, y Q, el precio está elevado, el resultado es el mismo, ¿ah? O sea, no depende de qué elijas como P, qué elijas como Q, el resultado va a ser el mismo por si acaso. Ya. Entonces, como ya tenemos identificado, dice, en el conectivo mayor jerarquía es un I. En el lado izquierdo
El conectivo de mayor jerarquía es un ya que, y el ya que es una condicional inversa. Entonces, lo que está al inicio es el consecuente. Al inicio dice, Catalina acude al concierto. Ese es el consecuente. Ese sería Q. Acá lo hemos puesto como Q. Y luego del ya que dice, el precio no está elevado. Ese sería no P. Ya tengo el primero. Ya tenemos simbolizado el primero. Ahora, el siguiente paréntesis, abro de nuevo, otro paréntesis. Voy a escribirlo un poquito más arriba. A ver. Ya. Acá era una condicional, era no P, entonces Q. Y el siguiente paréntesis, lo que está después, sin embargo, dice, el precio de cada boleta está elevado o Catalina no acude al concierto. Entonces sería, el precio está elevado, sería P, o no Q. Así sería. ¿De acuerdo? O no Q. Muy bien. Acá está. Listo. Entonces, ¿qué nos piden ahora? Ahora, ya, primero es simbolizar, ¿no? ¿A cuál es equivalente? Entonces, vamos a usar leyes lógicas. Por ejemplo, había una propiedad que se llama ley de la condicional, que nos decía P entonces Q era no P o Q. O sea, el primero se niega, pones el O y el segundo lo copias igualito. Mira, el que era P le pones no P, o sea, lo niegas. Pones el O y el segundo lo copias igualito. Entonces, si aplicamos eso aquí, ¿a qué sería equivalente? A ver. El primero niego. ¿Qué escribo? P o Q. Claro, sería P o Q. Ya está. El primero niego, pongo el O, el segundo copio igualito. ¿Sí? Y al otro lado yo tengo P o negación de Q. Y mira, se está repitiendo algo. Se está repitiendo el no P. No, el P. PO y PO. Y afuera está el I. O sea, es una distributiva pero contraria. ¿No? ¿Te acuerdas? En cada paréntesis se está repitiendo el PO, PO. Ah, ya, entonces esa es una distributiva. Es como que estuviera factorizando. Sale el PO. ¿Y qué escribiría? A ver, era distributiva. El P lo puse en cada paréntesis y ahora estoy agrupando el P. Entre comillas, factorizando el P. ¿Qué nos quedaría? Q y menos Q. Claro, nos quedaría Q y negación de Q. Pero eso es falso, porque son diferentes. En un I nos dice cuando son diferentes nos da falso. Entonces yo tendría P o negación de P. Si P es verdadero, todo es verdadero. Si P es falso, todo es falso. O sea, depende de P. O sea, únicamente nos daría P. ¿Y qué cosa es P? El precio de cada boleto está elevado. O sea, la quinta es la equivalente. La quinta dice el precio de cada boleto está elevado. Alternativa E. ¿Sí? Esa sería la alternativa E. A ver, lo dejo un momentito ahí. Hemos aplicado leyes lógicas, ¿no? Para poder hallar, pues, la equivalencia. Otra manera, podríamos haber hecho tabla también. Podríamos haber hecho tabla, pero el problema de hacer tabla es que cada una de las 5 alternativas tendríamos que haber hecho tabla también para ver cuáles son iguales. Más fácil es usar la ley lógica. Profesor, ¿lo podría volver a repetir, por favor? Eh, ¿Qué parte exactamente? ¿O todo? ¿O desde el principio? ¿Hay alguna No, parte particular? Todo. no, Ya. profe, por el problema, o sea, tipo por la parte de abajo, de que aplicó. Ah, ya. Cuando hemos aplicado las propiedades, ¿te refieres? Sí, sí, esa parte, profe. Sí, mire. Esta propiedad, por ejemplo, la condicional, funciona con cualquier letra. O sea, y eso es lo que uno tiene que aprendérselo, no necesariamente con P y Q, sino funciona con cualquier letra. Cuando yo tengo P, entonces Q, la propiedad era así. El primero se niega, pones un O y el segundo lo copias igualito. Y entonces,
si tú tuvieras, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo, si tú tuvieras negación de R, por ejemplo, entonces T, por ejemplo, ¿a qué sería igual? Bueno, lo mismo, ¿no? El primero lo niego. ¿Cuál es la negación de R? R sería. Copiáselo y el segundo, que es T, lo copias igualito. Ahora, si tú tuvieras, por ejemplo, Q, entonces negación de S. ¿Quieres aplicar condicional? Entonces lo mismo. El primero niegas. ¿Cuál es la negación de Q? No Q. Pones un O y el segundo lo copias igualito, que sería ese. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Nosotros teníamos en el primer paréntesis, nosotros teníamos no P, entonces Q. Y quiero usar esa misma propiedad. Por eso que el primero lo he negado. La negación de no P, P. Puse lo y el segundo lo copié igualito. Eso es lo que hemos hecho ahí. Ahora, luego teníamos que se repite el P. ¿Y cuándo se repetía? Nosotros hemos visto eso cuando hicimos absorción. No, absorción no. La propiedad distributiva. Si yo tenía, por ejemplo, P O, Q y R, entonces habría dos paréntesis, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? El P con el Q y el P con el R. Pero lo primero identificar. ¿Qué identifico? ¿Cuál es la operación que va afuera? El I está dentro. Ah, el I va afuera. El O es el que va adentro. Primer paréntesis, P o Q. Segundo paréntesis, P o R. ¿Quién es el que se repite en ambos paréntesis? Ese P que estaba afuera es el que se repite en los dos. Entonces nosotros tenemos que el P en nuestro problema se repite en los dos paréntesis. Por eso que el P es el que ahora sale, va afuera. ¿Y qué nos quedó? Pues nos quedó el Q y no Q. Ahora, Q y no Q es falso. Entonces al final nos quedaría P o falso. Pero, profe, ¿cómo sabe usted que P o falso nos da P? Puedes hacer tu tablita. Si tienes alguna duda, puedes hacer tu tablita. A ver, ¿qué nos da P o falso? P puede ser verdadero o falso. Y falso siempre es falso. Entonces, cuando nosotros hacemos verdadero o falso, me da verdadero. Y cuando hacemos falso o falso, nos da falso. Entonces, el resultado es lo mismo que P. Por eso que este resultado, P o falso, es equivalente a P. Por eso que nos quedó P solamente. Y P era el precio de cada boleto está elevado, que ese es el quinto enunciado. Por eso que es la alternativa E. Entonces, es un poquito, es como que les hubiera dado la regla de juego, es como el ajedrez, ¿no? El ajedrez te enseña las reglas, mira, el caballo se mueve en L, la reina puede moverse horizontal, vertical, diagonal, el rey se mueve de uno, pero luego uno comienza a jugar manipulando eso con esas reglas. Lo mismo es acá. Yo les he dado al inicio las reglas, condicional, conmutativa, distributiva, y luego tenemos que comenzar a manipular esas reglas usándolas en diferentes contextos, con diferentes letras. Lo que hay que entender es el fondo de la proposición. O sea, no siempre va a ser P entonces Q. Hemos visto Q entonces P, por ejemplo, ¿no? O hemos visto con otras letras también. Entonces, el resultado va a ser el mismo. Bueno, a ver. Acá está. De repente mi letra no les gusta mucho. Acá está ya con las otras letras de la máquina, ¿no? Y queda la última, ¿no? La alternativa E. Vamos a avanzar, ¿ya? Camila y Valentina practican juntas para su primer examen. En cierto momento, Camila le pide a Valentina que simplifique esa proposición. Y dice que que Valentina lo simplificó correctamente. Dice, ¿cuál fue la proposición que obtuvo? O sea, ¿qué significa simplificar? Simplificar significa hallar una proposición equivalente, pero que tenga el mismo, o sea, hallar una proposición más pequeña, pero que sea equivalente, ¿no? Entonces voy a comenzar a anotar acá, por ejemplo, eso, acá está, no P y R, así es, ¿no?
y acá O, y acá está R o no Q. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, lo primero en el corchete hay una condicional. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Ley de la condicional. ¿Cómo es la ley de la condicional? El primero se niega nuevamente, ¿no? Voy a copiarla acá al costadito. A ver, cuando yo tenía P entonces Q, lo copio acá al costado por si nos hemos olvidado. Hasta que no lo aprendamos, lo vamos a tener que hacer varias veces. Yo tenía P entonces Q, el primero se niega, cópiaselo y el segundo igualito. ¿Quién es el primero? El primero es todo el paréntesis. Entonces, negamos el paréntesis. Sería la negación del primero. Ponemos un O y el segundo lo copiamos igualito. Ahí está. ¿Sí? Lo único que he cambiado entonces es lo que está dentro del corchete. El resto lo estoy copiando igual, pero acá, por ejemplo, en el paréntesis, convenientemente lo que voy a usar es conmutativa. Como es un O, el O es conmutativo. O sea, el O, al ser conmutativo, te permite cambiar de orden y no cambia el resultado. Entonces, en lugar de escribir R o no Q, escribo no Q o R. Ya está. Cambie nada más. Ahora continuamos. Hay una propiedad que se llama propiedad de Morgan que nos dice que si tú tienes la negación de P o Q, tú puedes ponerle negación a cada uno, pero el O lo cambias por un I. Esa es la propiedad de Morgan, ¿no? Entonces, acá vamos a aplicar, en vez de no P o Q, sería no P y no Q. Así sería, ¿no? El resto lo voy a copiar igual, ¿ah? El resto lo copio igualito. ¿Sí? Ese es el único que ha cambiado, ¿ah? Por acá tenía no P y R también, ¿no? Y acá está no Q o R. Muy bien. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, hay algo acá que se está repitiendo. En los dos paréntesis del corchete. ¿Qué es lo que se está repitiendo? El no P. Se está repitiendo el no P. Entonces, nuevamente podemos aplicar distributiva. Ese que se repite sale. ¿Quién sale? Sale no P. Sale su operación, el no PI. Es el que ha salido. Y abro corchete entre lo que está quedando. ¿Qué es lo que está quedando? En el primero quedó no Q y en el segundo ha quedado R. Pero ¿cuál sería la operación que ahora va a ir dentro? O. El O. Muy bien. El O está afuera. Ah, el O va adentro. Hemos aplicado distributiva. Y miren lo que hemos hallado. Dentro de lo que nos está quedando, este paréntesis y este paréntesis son iguales. Son iguales en operaciones contrarias. Entonces, ahí se puede aplicar absorción. Si yo tenía, por ejemplo, P y Q o Q, pues eso nos da Q, nada más. Si se repite igualito en operaciones contrarias, nos da aquello que se está repitiendo. Entonces, como el que se está repitiendo es el paréntesis, pues todo esto nos queda paréntesis. O sea, todo eso que nos quedó no Q o R. Así nos ha quedado. Ahora, último esfuerzo acá. Cuando yo tenía no P o Q, ese era P entonces Q. Entonces, cuando yo tengo no Q o R, ¿ese qué vendría a ser? Q Q entonces R. entonces R. Así es, y se acabó el problema. O sea, sería la alternativa E. Pero acá sí hemos tenido que utilizar bastante las propiedades, las leyes lógicas. Eh, te puede parecer muchas, ¿no? Al inicio, sobre todo si estás llegando por primera vez lógica. Lo único que tienes que hacer es volverlo a hacer. O sea, antes de hacer los ejercicios que están propuestos, vuelve a hacer esos ejercicios que estamos desarrollando, mirando paso a paso. Puedes tener una captura del desarrollo, puedes tener la grabación de la clase, lo miras de la grabación. Lo importante es que lo vuelvas a hacer. Esa es la manera de desarrollar correctamente. ¿Sí? A ver.
Acá también tenía así. Lo mismo. Ya está. Vamos a pasar al problema 7. Si hay alguna pregunta, todavía me lo pueden hacer. Ya, creo que no hay. Sigamos entonces. 7. Este sí tiene mucho, ¿no? Dice, determine en cada caso si la proporción es tautología, contracción o contingencia. Y cada uno tiene diferentes proporciones simples. Entonces, cada uno va a tener que simbolizar, simplificar. Podemos hacer su tabla también. Por ejemplo, en el primero me dice, si estudias y te alimentas bien, entonces apruebas el examen o estudias. Hay 3 proposiciones. Uno sería estudias, P, por ejemplo. Otro sería te alimentas bien, ese sería Q. Y otro, apruebas el examen, ese sería R. ¿Cuál es el conectivo mayor jerarquía? Ahí no hay ninguna coma, por ejemplo. A ver, ningún punto. ¿Cuál sería el que tiene más jerarquía? Entonces, Sí, así es. El entonces tiene más jerarquía. Y entonces este es un paréntesis y al otro sería el otro paréntesis. ¿De acuerdo? El entonces. Algo que tenga más jerarquía que el entonces es la bicondicional. Tiene más jerarquía todavía, que es un doble condicional. Estudias y te alimentas sería P y Q. Y al otro dice, apruebas el examen o estudias sería R o P. O sea, nos quedaría así. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer tabla de verdad? Aquí, ojo, ¿se puede hacer tabla? Sí. Para determinar si es tautología, contradicción o contingencia, hacen tabla. Pero el problema es que acá hay 3 proposiciones. Y con 3 proposiciones de hacer tabla necesitarías 8 filas. Ya es un poquito más laborioso, ¿no? Con 8 filas. Mejor proposiciones, leyes lógicas. Nuevamente, condicional. Niegas el antecedente, así sería, ¿no? Copias el O y el consecuente lo copias igualito. Ahí está. Mira, hemos negado el antecedente, ¿ah? O y el consecuente igualito. Y aplicamos Morgan. Sería no P o no Q. O sea, negación de cada uno, pero el I lo cambias por un O. Y entonces, en lo que nos está quedando, que es lo que hemos puesto acá, como es la misma operación O, puedes aplicar asociativa. Asociativa era cuando era la misma operación. Y asociar los que más te convienen. ¿Quién te conviene asociar? El no P con el P. Claro, puedes aplicar asociativa. Como es la misma operación, la propiedad asociativa te dice, no importa cómo asocias, el resultado es el mismo. Entonces agrupa no P con P. Porque no P con P en un O es verdadero, porque son diferentes. Uno es verdadero, todo es verdadero. Y si el paréntesis de la izquierda es verdadero, todo sería verdadero. Y si no ha salido verdadero, eso significa que es una tautología. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el primero, que es una tautología. El siguiente. Dice, tocas el violín. Antes de continuar. En el siguiente dice, tocas violín, pero tocas guitarra. Y no tocas violín, dado que tocas guitarra. ¿Cuál es el conectivo mayor jerarquía? dado que, Dado que, muy bien. Y es una condicional inversa. O sea, el antecedente es lo que va después. Tocas guitarra. Entonces, tocas violín que sea P, tocas guitarra que sea Q. Entonces sería el antecedente, sería Q. Ese es el antecedente. Q. Y el Profesor, una consecuente, consulta. dime, sí, ¿Cuáles son los otros casos en los que se verifica una condicional inversa? Aparte el dado de... que, puesto Ujú. que, ya que, por qué. Ah, ya. Gracias, Todo profesor. lo que termine en qué, dado que, ya que, puesto que, por qué. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que vendría en el consecuente? En la antecedente dice, el pero es un I. Dice, tocas violín, P, pero es un I, tocas guitarra, ese es Q, y nuevamente no tocas violín, o sea, no P. Ahí está nuestro conectivo. ¿Sí? Ahí está, lo mismo que estoy quitando. Ahora, todo el consecuente
¿qué vendría a ser? Vendría a ser falso, porque está el P y también está el no P. Mira, P y no P, falso, son diferentes. En un I son diferentes, es falso. Nos quedaría Q entonces, falso. ¿Y qué cosa sería Q entonces falso? Esto es fácil, ¿ah? Lo pueden ver, esto sí lo pueden ver con tablita, porque solamente es una proposición. Q es verdadero o falso. ¿De acuerdo? Falso, siempre es falso. Entonces, verdadero con falso, falso. Falso con falso, verdadero. O sea, el resultado es lo contrario a Q. Q es verdadero o falso y el resultado es falso, verdadero. Como es lo contrario, no Q. Nada más. Por eso le digo, es jugar un poquito ahí con las proposiciones. Puedes hacer tabla, puedes hacer ley lógica, lo que quieras. Pero como nos ha salido no Q, no Q, es contingencia, ¿no? Es, el Q era verdadero, falso, no Q es falso, verdadero, contingencia. Tenemos tautología. Mira, por ejemplo, si estuvieras en tu examen, pregunta, ¿tendrías que hacer el tercero o ya no? Imagínate que estuvieras en el examen. Yo no. Ya no, pues, ¿no? Porque inmediatamente te das cuenta de que es la alternativa C. Es la única que empieza con tautología y contingencia. La única, o sea, alternativa C. Pero nosotros si lo vamos a hacer, pues no estamos en el examen, nuestra idea no es hacerlo rápido, sino terminar bien. ¿Cuál es conectivo de mayor jerarquía? Sin embargo, Sin embargo, por el punto. El sin embargo es un I, ¿de acuerdo? Ahora, antes del sin embargo, ¿cuál es el que tiene más jerarquía? ¿El I o el pero? pero, El pero porque está con la coma, ¿de acuerdo? El pero porque está con la coma. Entonces sería algo así. El pero es un I. Te vas de vacaciones, podríamos verlo así, ¿no? Trabajas, estudias, te vas de vacaciones. Entonces, como no dice, pero te vas de vacaciones, sería IR. Y acá tendríamos que abrir un paréntesis. Estudias y no trabajas, estudias Q y no trabajas, no P. Mira, ¿cómo lo hemos simbolizado? A partir del orden de las jerarquías. Y lo que va después, sin embargo, sería si estudias, entonces trabajas. Sería un Q, entonces P. Así sería. O sea, la simbolización no debe ser algo complicado. Todo viene indicado con su coma, con su punto y coma. Hay un orden de jerarquía siempre para poder simbolizar. Acá está, lo mismo que hemos puesto, acá está, ahí está. Y ahora sí vamos a tener que operar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros ahí? De repente, de repente podemos en el segundo paréntesis aplicarle la condicional, que sería no Q y P. O sea, nosotros, por ejemplo, acá en el primero, vamos a hacerlo así. En este segundo, aplicándole la condicional, me quedaría no Q o P. Miren, en el segundo, nos queda no Q o P. Pero si yo factorizo, entre comillas, la negación, me quedaría Q y no P, que es lo contrario a lo que está acá. Acá nos queda Q y no P, y afuera nos queda negación de Q y no P, ¿no? O sea, es lo mismo, pero con negación. Pero el conectivo es un I. Entonces, si yo tengo un A y luego tengo una negación de A, están en un I, una proporción y su contrario, entonces todo sería falso. Es falso entonces. Por eso que el último es una contradicción. ¿De acuerdo? Ahí está. Sería, bueno, ya sabíamos que era la alternativa C.
A ver, siguiente. Este parece pesadito, en realidad lo es, porque dice, o Andrea va al cine o termina de asear su dormitorio. Punto. Sin embargo, ya, ustedes ya saben que el conectivo mayor jerarquía, sin embargo. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser el I. Entonces, ustedes pueden observar acá, por ejemplo, el sin embargo, ahí está, es el I. Sin embargo, entonces, lo que está antes es un doble O. Lo que está antes, como es un doble O, ese vendría a ser una disyunción fuerte, ¿no? El doble O, vamos a ponerlo acá, sería P. Vamos a primero identificar nuestras proposiciones simples. Andrea va al cine, que sería, por ejemplo, P, y Q sería Andrea termina de asear su dormitorio. Entonces, ¿cuál es el conectivo mayor jerarquía? Ya lo hemos identificado, sin embargo. El sin embargo es un I. Antes de ese conectivo mayor jerarquía, dice o Andrea va al cine o termina de asear su dormitorio. Andrea va al cine, entonces sería P, disyunción fuerte, Q. ¿De acuerdo? Y luego del, sin embargo, dice, si Andrea va al cine, o sea, nuevamente P, entonces termina de asear su dormitorio, entonces Q. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la disyunción fuerte. La disyunción fuerte no es tan fácil de simplificar. Primero, es la negación de la bicondicional. Y entonces tendríamos que hacer la bicondicional. La bicondicional es doble y condicional, o sea, P entonces Q y Q entonces P. Habría que hacer doble condicional, negarla, es muy extenso, me parece muy extenso usando leyes lógicas. Entonces, como solamente hay dos proposiciones simples, acá sí podríamos hacer su tabla. Vamos a hacer su tabla. Esto lo resolvemos con tabla. Esta es otra manera de resolver. La disyunción fuerte, ¿se acuerdan? Era cuando son iguales, verdadero, no, cuando son iguales falso y son diferentes verdadero. Era falso, verdadero, verdadero, falso. Esa era la disyunción fuerte. Y el otro que decía P entonces Q, ese ya lo conocemos, es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces vamos a hallar su tabla, ¿sí?, de resultado final mediante la conjunción. El I no decía, basta que uno sea falso para que todo sea falso. El primero, ¿qué nos daría? Falso, verdadero, Falso. falso. Verdadero, falso, Falso. falso. Basta que uno sea falso para que todo sea falso. Verdadero, verdadero, Verdadero. nos da verdadero, ¿no? Y falso, verdadero, eso es Falso. falso. Así es. Y entonces nos ha salido así. ¿Y qué hacemos luego de la tabla? ¿Habría que hacer cada uno de ellos? No, en realidad no. Es lo contrario a la condicional que nosotros vimos hace un momento. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de que P entonces Q no era lo mismo que Q entonces P? Cuando hicimos Q entonces P, ¿qué nos había salido? Nos había salido verdadero, verdadero, falso, verdadero. No, eso nos había salido cuando hicimos Q entonces P. Y acá está lo contrario. Acá está falso, falso, verdadero, falso. Es lo contrario. Entonces, si es lo contrario, ¿a qué es equivalente? Simplemente la negación de Q entonces P. Porque Q entonces P nos salió verdadero, verdadero, falso, verdadero, y este es falso, falso, verdadero, falso. Es lo contrario a Q entonces P. Y entonces trabajamos, eso sí lo podemos reducir. Y más fácil todavía, ¿no? Eso sería así. A ver, hay una negación afuera. Primero condicional. A ver, la condicional era así, ¿no? El primero se niega, colócaselo, y el segundo lo copias igualito. Y ahora vamos a aplicar Morgan. Es negación de cada uno, pero cambias el O por el I. Niego el primero, Q. Niego el segundo, no P. Y en vez de O, coloco un I. Finalmente le cambio el lugar, coloco el P adelante. ¿De acuerdo? O sea, no P y Q. Así sería. ¿Por qué hemos podido aplicar esa propiedad de cambiar el orden? Porque es conmutativa. El I es conmutativo. Puedes cambiar el orden y sigue siendo lo mismo. ¿Cómo leemos esto? Mire, vamos a leerlo. P era Andrea va al cine. Como dice no P, sería Andrea no va al cine. El I es un pero,
termina su tarea. Entonces sería, Andrea no va al cine, pero termina su tarea. ¿Qué alternativa es esa? La E. Así Letra E. es. Perfecto. Ya está. Entonces, más fácil pero eso se puede hacer cuando hay dos proposiciones. ¿Ah? Si hay tres, ya es complicadísimo, porque tendrías que hacer 8 filas y no nos sabemos de memoria las tablas de 8 filas. Sabemos la de 2, pero la de 8 filas no sabemos, la de 4 filas sí sabemos, con 2 proposiciones. Cuando hay 3 proposiciones, ya no se puede hacer esto. Pero como eran 2, se puede hacer. A ver, lo dejo ahí todavía. De repente quieren copiar algo, preguntar algo. Como tenemos hoy día supongo que tienen 3 clases o 4 a lo más. Cuando tienen los días de semana, por ejemplo, como hoy tienen que 3, en la mañana, o sea, siempre después de cada clase deberías estudiar esas clases que has tenido. Por ejemplo, tal vez en tu horario de estudio, lo del jueves lo estudias el viernes, lo del viernes el sábado y así, ¿no? Lo del lunes estudias el martes, como estudias en la tarde, ¿no? Lo del martes el miércoles, miércoles, jueves y así. La idea es que todas las clases tienen que repasar, porque ten en cuenta que ustedes están en un concurso, están concursando entre ustedes. Quien suma más puntos de los exámenes son los que tienen su ingreso directo. Entonces, para que no te falte o para que puedas acceder a ese beneficio del ingreso directo, es que tienes que todas las clases ir estudiando. ¿Y cómo vas a estudiar aritmética? Volviendo a hacer los ejercicios. Aquí, por ejemplo, estas se hubieran desarrollado por leyes lógicas, me parece muy complicado. Por eso con tablita me pareció más fácil. Ya depende del gusto de cada uno cómo decide operarlo. ¿Sí? Igual eso queda grabado, están las dos versiones. Último ya, 9. Dice, Carmín resuelve mediante tabla de verdad la siguiente proposición. Valeria come papa si solo si come queso, coma. Entonces, o Valeria come papa o come queso. El entonces es el de más jerarquía. Podemos poner nuestras condicionales, nuestras proposiciones simples. P, Valeria come papa. Q, Valeria come queso. El entonces, le digo, es el que tiene más jerarquía. Al inicio, cuando dice Valeria come papa, sí, solo sí come queso, sería un P, sí, solamente sí, Q. Y en el consecuente, como hay un doble O, sería P, disyunción fuerte, Q, ¿no? Así sería, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro conectivo y luego nos dice, Carmín resuelve la tabla de verdad de la proposición compuesta y afirma que dicha proposición es una tautología. ¿En cuántos valores de la matriz principal se equivocó Carmín? Nos dice que esto es una tautología. Pero acá se puede hacer por tabla o como son dos, se puede hacer leyes también. Más fácil es leyes. Claro, si son solamente dos. La bicondicional. Verdadero, falso, falso, verdadero. La disyunción fuerte. Falso, verdadero, verdadero, falso. El primero, verdadero, en una condicional, ¿ah? Verdadero con falso, ese es falso. Falso, verdadero, ese viene a ser verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero con falso, falso. Pregunta, ¿en cuántas se equivocó? En 2. En 2, porque así es. Porque dijo que era una tautología y no es, pues se equivocó en 2. Como se equivocó en 2, alternativa B. Ahí estaría la alternativa B. Ese es con tabla, mira, con tabla, pero sale, pero al toque, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner, acá está la tablita también. ¿Sí? Lo mismo, solamente que un poquito tal vez más detallado. Se equivocó en 2. Entonces, ustedes ya, eso sí ya tienen que saber. Cuando hacen un par de ejercicios se van a acordar, ya no se van a volver a olvidar la tabla de la bicondicional, la tabla de disyunción fuerte, conjunción, disyunción, las tablas que hemos visto al inicio. Y un último problema, ya para terminar, no hagan esa expresión, ¿no? Nos dice, Vanessa define, hay un nuevo conectivo, según esta tabla. Entonces, según esta tabla,
según esta tabla, verdadero con verdadero me da falso, verdadero falso me da falso, falso verdadero me da falso y falso falso me da verdadero. Ese es según la tabla, ¿no? Y nos dice simplifique o encuentre una proposición equivalente a esa expresión que está ahí. Hay dos maneras de trabajarlo. Uno es con tabla y el otro es con leyes lógicas. En este caso me parece más sencillo con las leyes lógicas. A ver. Por eso, pero no hay ley lógica para eso, ¿no? Lo que pasa es que, mira, a ver, esta tablita es lo contrario a quién. Lo contrario sería verdadero, 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 falso. ¿Y qué cosa era verdadero, 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 falso? ¿El O? El O. Entonces es lo contrario al O. Claro. O sea, ¿a qué es equivalente? Ese es equivalente a lo contrario al O, a P o Q. Nada más. Es más, voy a ponerlo abajito mejor de frente, como una ley, pues una nueva ley. Entonces, P, trinche parece Q, es lo contrario a P o Q. Nada más. Y trabajo con eso. Vamos a trabajar con eso. Por ejemplo, en el primero, lo contrario a el primero o el segundo. Y ya está. Está con trinche no Q. ¿De acuerdo? Y nuevamente vamos a aplicar el trinche. Sería negación, así sería. O antes de aplicar el trinche podemos operar el primero. Por ejemplo, operando el primero sería negación, sería P y no Q. Así sería. Ya está el primero. Ahora sí, vamos a nuevamente aplicar trinche, que sería negación de lo. ¿Entre quiénes? Tengo P y no Q o no Q. Ahí está. Pero todo el paréntesis, todo el corchete se repite en no Q, igualito, en operaciones contrarias. O sea, todo el corchete por absorción, ¿qué sería? ¿Qué sería el corchete? No Q. No Q. Así es. Y con la negación de afuera, Q. Y se acabó el problema. Alternativa B. Ese es usando leyes. Ahorita lo voy a mostrar usando tabla. Totalmente similar. Uno por uno hay que ir buscando en tabla. El resultado es el mismo. En algunos casos más fácil tabla, en algunos casos más fácil leyes lógicas, en algunos casos un poco de tabla, un poco de leyes, ¿no? O un poco de ley, un poco de tabla. Depende del problema. Eso, decidir correctamente cuál te conviene más, lo vas a poder obtener cuando ya comienzas a practicar ejercicios. ¿Sí? Voy a colocar entonces, esto queda grabado, ¿eh? Por si acaso ahí le pueden tomar captura. Ya. Y acá está con tablita, ¿no? O sea, se va haciendo uno por uno la tabla y vas a llegar a lo mismo. Llegas a verdadero, falso y ese es Q, ¿no? Alternativa B. Lo dejo así también para que quede la grabación. Y listo, chicos. Entonces, como les había comentado, el día de hoy estoy reemplazando a otro profesor, que es el profesor titular de esta sección, ¿no? Y no sé cuál ha sido el motivo, no ha tenido algún imprevisto seguramente, y no ha podido, acá le dejo las claves, pero ya la próxima semana, el próximo jueves van a estar con ese profesor, ¿de acuerdo? Espero que, aunque sea de reemplazo, bueno, que les haya, servido, ¿no? Para entender un poquito más de lo que es lógica. Acá están las claves. Y bueno, en lo que a mí respecta, no sé si hay alguna pregunta, si no ya con esto prácticamente estaríamos terminando, ¿no? Sí, hemos terminado 2 minutos antes. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? No hay preguntas. Listo, chicos. No, bueno, casi le digo, nos vemos el próximo jueves. No, hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Chao, nos vemos. Un gusto en conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ok, profesor. a ustedes, nos vemos.